Bien, pues vamos a seguir en este vídeo intentando contestar a la pregunta del vídeo anterior. ¿Por qué es tan difícil convertirse? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser tan complicado? O sea, Dios nos lo pide y luego qué difícil nos resulta, ¿no? Pues, bueno, pues mira, lo primero que podemos decir es que hay una cosa clara. Leed, sino Efesios 2:19. Somos familia de Dios. Esto es importantísimo. Vivimos en su casa, somos de su familia, hijos del Padre, y sentimos a este Padre presente en nuestra vida. Es este Dios, este Padrazo, que es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Así lo dice San Agustín, ¿no? Y por lo menos, si no lo vivimos así al 100% y tenemos, pero sí lo deseamos, así lo creemos y así lo deseamos, así queremos vivirlo, ¿no? Y esto es precioso, o sea, es que es ciertamente muy hermoso, pero a veces puede hacernos perder o confundir el sentido de la realidad de Dios, ¿no? Comprometidos como estamos en hacernos cada vez más expertos en las cosas de Dios, pues a veces lo que nos pasa, y esto es una catástrofe, pero nos pasa mucho, es que terminamos por acostumbrarnos, por habituarnos a ellas, ¿no? A estas cosas. Entonces ya no nos asombramos de nada porque ya hemos visto de todo. Ya no nos asombramos ante las maravillas que realiza en nosotros Dios, ¿no? Ni lo que realiza a nuestro alrededor. No nos sentimos provocados por su palabra, interpelados por ella. Esa palabra preciosa, viva, fuerte, eficaz, más tajante que espada de doble filo, esa palabra maravillosa que siempre, cada día nos revela algo nuevo sobre nosotros y sobre Dios. La palabra nos llena de luz a nosotros sobre nosotros mismos y nos ilumina y nos da cantidad de, arroja chorros ingentes de luz sobre el amor de Dios. Y nada, pues ya llega un momento en que no nos parte un rayo, como se suele decir, no nos afecta nada. Entonces, como que no consideramos tan urgente la necesidad de cambiar. Es como si estuviéramos encontrando el modo como si hubiéramos encontrado la manera, el modo, la fórmula de encerrar a Dios dentro de nuestros esquemas lógicos y racionales, en los que es fácil creerse que lo conocemos, creerse que lo amamos, creerse que lo servimos, como si fuese un amigo cualquiera, y no lo es. Un amigo bueno, pero un amigo sin especiales pretensiones y sin exigencias imprevisibles. Lo tenemos todo controlado, todo controlado. Entonces, este es el momento en que si no avanzamos, podemos recaer en alguna de nuestras ilusiones, ¿no? De las que estuvimos viendo en los vídeos precedentes. La conversión echa por tierra esta atrevida pretensión. La conversión es un camino y quien se convierte comienza por descubrir que Dios está mucho más allá de las cosas, mucho más allá, y es mucho más grande que todos nuestros proyectos ideales. O sea, que todo lo que yo haya pensado, todas mis comidas de tarro y de coco, y todo mi desgaste de neuronas, y todos mis planes, y todo eso es que es nada, o sea, se queda corto, es ridículo frente a lo que Dios tiene, ¿no? Él es mucho, Él es mucho más grande que todo eso, ¿no? Y es totalmente diferente, totalmente distinto a las imágenes que nos hemos hecho de Él. Nada que ver con lo que yo pensaba, nada que ver con lo que yo creía o conocía de Dios. Él está muy por encima, trasciende infinitamente nuestra mente de criaturas, nuestra realidad de criaturas, ¿no? A ver, Dios es tan grande, es tan inmenso, que obviamente, evidentemente, no puede ser comprendido ni explicado por nuestra lógica miope. Tampoco alcanzado por nuestros sueños y por nuestros ideales, por esos sueños facilones. No, es que Dios está mucho más allá, ¿no?
Dios es pues más, siempre es infinitamente más, ¿no? Más amor, más entrega, más belleza, más sabiduría, más bondad, más misericordia, más, siempre más, infinitamente más de lo que yo pueda meter aquí, ni aquí, ni aquí. Con esto quiero decir razón, corazón, voluntad. Él siempre es más que todo eso, ¿no? La conversión es esfuerzo y es novedad de cada día. No se trata nunca de un problema y ya resulta, no, yo ya me convertí, ya esto lo tengo, esa etapa ya la pasé. No, no te equivoques, no nos equivoquemos. La conversión es esfuerzo de cada día, novedad de cada día. Dios es Dios, no es un hombre. Y sus caminos no son nuestros caminos, para nada. El día en que esto nos entre aquí y se haga certeza profunda, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Cuando yo entienda que Él es Él y que todo lo que Él hace, piensa, decide, desea, planea, está muy por encima de mis planes, que sus caminos no son nuestros caminos. Cuando de verdad eso entre profundamente dentro de nosotros, empezaremos a vivir en el abandono, confiado. Y en el momento en que demos un paso adelante en el abandono confiado, pero un paso adelante muy largo, un pasito así, no, un pasazo grande, en el momento en que esto sea así, nuestra vida va a empezar a cambiar. Hasta ese momento no hay conversión. Que se nos meta esto en la cabeza, ¿no? Porque cuando empecemos a percibir a Dios, pues eso, la percepción del totalmente otro, ¿no? Es que, ¿cómo lo diría? Pues en el momento que lo empezamos a percibir así, cuando percibamos a Dios así, desde ese abandono, desde esa trascendencia, desde estar muy por encima de nosotros, en el momento en que empecemos a percibirlo así, va a cambiar también radicalmente, de raíz, la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro camino en la vida, de nuestra relación con lo absoluto. Todo eso va a cambiar, ¿no? Frente a este Dios que es trascendente, se descubre que la única respuesta válida, la única, es la trascendencia de sí y del propio mundo. O sea, salir de mí misma y de mi propio mundo, o sea, de mis rollos, de mis comidas de tarros, de mis intereses, de mis planes, de mis sentimientos, de mi... Hay que salir y volar muy por encima de mí misma y de mis cosas. Es la única respuesta que sirve. Dejar todo lo que me ata al suelo, lo que me hace arrastrarme y volar alto, desprendiéndome de todo eso que para mí era tan importante, ¿no? Esto es importantísimo, esto es vital. O sea, la conversión, ese paciente proceso de transformación del que llevamos ya no sé cuántos vídeos hablando, exige valor, ¿vale? Pero en el momento en que salgamos de nosotros mismos, trascendamos nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros rollos, en ese momento, ese proceso va invadiendo todo el ser, ese cambio, y se va articulando en diferentes fases, ¿no? Pero la conversión empieza en el momento en que yo salgo de mí, me lanzo hacia Él y dejo todos mis rollos atrás, confiada en Él. Si no, no hay posibilidad de convertirse. Misión imposible. Confianza absoluta en Dios.
abandono absoluto en Él. Y quien se abre de esta manera a la trascendencia divina, pues descubre muchas cosas. Empieza a ser invadido por una luz, empieza a ser inundado por una luz que le hace descubrir poco a poco, progresivamente, a los falsos dioses del pasado. ¿Cuáles son estos falsos dioses? ¡Buah! Yo muchas veces digo, he sido idólatra y ni me enteraba, era tan tonta que ni lo sabía, ¿no? Pues los falsos dioses pues pueden ser los criterios de actuación, la jerarquía de valores, que es intocable porque yo lo tengo todo claro, la interpretación de la realidad, las cosas son como yo te digo, no hay plan B ni posibilidad de equivocarse, las simpatías, las filias, las fobias, los vínculos con las personas y las cosas, todo eso son nuestros falsos dioses del pasado, ¿no? Todo puede funcionar en nuestra vida, y esto lo tenemos que tener claro. Cualquier cosa en nuestra vida puede convertirse en un ídolo que parece satisfacernos, pero que en el fondo, tarde o temprano, nos va a defraudar. Y esto es un hecho, ¿no? Y ahora os voy a decir una cosa que es importantísima. Muy, muy importante. Mirad, cuanto más profundamente entramos en contacto con Dios, con el Dios verdadero, no con nuestros idolillos ni nuestras ideas de Dios, sino con el Dios verdadero, tanto más sensibles nos volvemos a todo aquello que nos pueda alejar de Él de una forma u otra. Cuanto más nos acercamos a Él, más se desarrolla en nosotros ese olfato, ese instinto que te enciende las alarmas de que podemos acabar alejándonos de Él, ¿no? Y bueno, esto nos lleva pues a volvernos exigentes con nosotros mismos. Dejamos de ser tan indulgentes con nosotros mismos y empezamos a ser exigentes en el buen sentido de la palabra, no perfeccionistas, exigentes. ¿Qué nos exigimos? Coherencia, entrega, abandono. Porque el perfeccionista no se exige nada de eso, exige entrar en la casilla, aunque sea cortándose un cacho del cuello, o cortándose un trozo, o partiéndose en 4 cachos. No. El verdadero converso, el que se está convirtiendo de verdad, exige de sí mismo pues una entrega incondicional, comprometida y coherente, ¿no? Y entonces es exigente consigo mismo en ese sentido y a veces duramente exigente cuando está en juego el amor del Señor, ¿no? Cuando es preciso. Y no es que caigamos en un presuntuoso perfeccionismo moral. Yo soy estupenda y nadie es como yo. ¿Qué va? Tampoco nos vamos a empeñar en realizar estoicamente hay unos esfuerzos sobrehumanos que te mueres y tal para cumplir una ley. No. Es otra cosa. O sea, esta exigencia, esta autoexigencia es una consecuencia lógica que brota naturalmente, es algo lógico, una consecuencia lógica e inevitable, o sea, es que no puede ser de otra manera, que es la consecuencia, pues eso, de una irrupción, de un chute, por decirlo de alguna manera, desconcertante de lo trascendente, de Dios en nuestra vida. Cuando tú tienes un subidón, un chute de Dios, de repente eso entra en tu vida y empieza a cambiar tu vida, ¿no? Cuando Dios se revela a un alma, cuando tienes un mínimo conocimiento de Dios, todo lo demás pierde valor, pasa en segundo plano, pues sí, asume un valor diferente, ya es que no significa lo mismo que antes, ¿no? Adquiere un valor nuevo, diferente, inesperado,
porque tú no esperabas que esto que antes para ti era lo más de lo más, ahora pues, que casi te da igual. Y tú misma dices, ¿qué me está pasando? Pues que te estás convirtiendo, guay, vamos bien, ¿vale? Es como si de pronto, es que estoy mirando la Alameda aquí tan preciosa y me distraigo, ¿eh? No, no me distraigo, la estoy disfrutando al mismo tiempo, vamos. Y viendo los árboles que se me encienden luces cuando no me vienen las palabras. A ver, de pronto, es como si se te abriesen los ojos y tu mundo anterior perdiera colorido y atractivo. De repente dices, jolín, si yo veía todo un color y ahora todo está en blanco y negro. ¿Qué pasa, no? ¿Qué ha pasado? Pues porque lo que en un tiempo era tan importante, que hacía que te sintieras realizada o realizado como persona, de pronto descubres que ya no es tan importante, porque de hecho ya no te realiza. Ya te sigue dejando ahí un run run, un vacío, un malestar. Lo que nos parecía indispensable, o sea, la pera de Murcia, lo más de lo más de lo más de lo más, para ser felices, pues ahora de pronto se te revela como, pues, no tan importante, relativo, y desde luego se te revela como algo incapaz de proporcionarte verdadera alegría. Diciendo, si es que aquí no está esto. Llevo toda la vida persiguiendo esto, guardando esto, mirando esto, y ahora estoy descubriendo que no me sirve. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿No? Lo mismo con las personas. Aquella amistad, aquel afecto que antes me llenaba el corazón y me colmaba, me sentía plena. No es que me estuviera engañando, es que en ese momento me sentía feliz, me sentía plena. Y encima me parecía imposible desprenderme de esa persona, me parecía que si me faltaba esa persona me iba a morir yo. O sea, pues por el afecto que le tenía, por el cariño profundo que le tenía. ¿Cómo voy a vivir sin esta persona? Si le pasa algo yo me muero. Pues resulta que ahora esa persona, pues en realidad tú la sigues queriendo, claro. No quieres que le pase nada malo, por supuesto. Pero ya no es imprescindible, ya no es indispensable, ya no te llena, desde luego, o sea, te sigue dejando un vacío en el corazón. Experimentas afecto hacia ella y percibes el afecto de ella, pero ahí hay un hueco que ya no se llena. Es perfectamente prescindible, ya no la necesitas. Entonces, pues ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo insensible? No, ¿qué va? Es que de pronto estás recolocando las cosas como de verdad tienen que ser. Estás dejando todas esas ilusiones de las que hablábamos en los vídeos anteriores y estás dejando tu corazón pobre y desnudo delante de Dios. Y tu corazón pobre y desnudo es un corazón que tiene unas capacidades infinitas. Capacidad finita y limitada de darse, pero tiene una capacidad infinita de recibir y de desear. Entonces, ese afecto que antes era lo más para ti, de pronto te das cuenta de que es grande, sigues sintiendo el afecto. Repito, no es que te vuelvas un leño seco, un pedrusco y no quieras a nadie, no es eso, pero se ordena el corazón. Entonces eso que antes te parecía lo más, ahora de pronto te das cuenta de que es pobre, de que es insuficiente para un corazón llamado por Dios a enamorarse de Él. O sea, la vocación de todo ser humano es enamorarse de Dios. Esa es la vocación última. Entonces, todo lo demás son amorcillos que no llenan. Son como sucedáneos. Son como, pues eso, son unos caramelillos que, bueno, saben un poquito bien de momento, pero no sacian, no llenan, al contrario, ¿no? Te hacen saborear y pregustar algo que dices, es parecido, sabe a esto, pero no, necesito ese otro sabor de plenitud, ¿no? Ese otro sabor verdadero. Y bueno, esto que os estoy diciendo no es una paranoia de la madre Olga, ¿eh? No. Nada. Leer Filipenses 3, 7, 8. Es la experiencia de aquel Pablo
ese gran convertido que es Pablo de Tarso, este hombre que se enamoró como un loco de Jesús cuando le encontró, ¿no? Y él lo dice así en Filipenses 3, 7, 8. Lo que entonces consideraba ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Es más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol, por basura. Pues eso, hay un momento en la vida en el que las cosas de antes tienen que parecernos estiércol, basura, algo carente de valor. Si no tenemos el coraje de llamarlas así y de considerarlas así, vamos a correr el riesgo, estamos corriendo el riesgo de no convertirnos jamás. Qué triste gracia pasar por la vida así, ¿no? Nos aferramos a aquello y no nos vamos a convertir jamás. No vamos a renacer nunca a una vida nueva, ¿no? Si en un momento dado no nos llega a dar náuseas, por decirlo de alguna manera gráfica, un cierto modo de vida, terminaremos contentándonos con una vida vieja, cansada, repetitiva, monótona, en definitiva, una vida mediocre, una vida que no es vida. Nunca jamás seremos hombres nuevos, mujeres nuevas. Tiene que llegar ese momento en que todo lo tengamos por basura. Todo nos dé. No es Dios, no es Jesús, pues es basura. No con una actitud de desprecio, no es eso, sino una actitud realista, dando la prioridad en mi afecto, en mi voluntad y en mi inteligencia a lo realmente importante, ¿no? Claro, me dices, ¿pero por qué estiércol, pérdida, náusea, hija mía? Pues es que hoy te veo como muy negativa diciendo esto, ¿no? No. San Pablo diría, por amor a Cristo, ¿no? Comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, pues todo lo demás es estiércol, pérdida, náusea. Pero además, esto lo diría San Pablo, frente a Cristo, todo lo demás es... no vale nada, me da igual. Todo lo estimo pérdida comparado con Jesús, ¿no? Pero aún humanamente, porque Pablo está hablando en ese nivel, ¿no? Del amor de Cristo, pero hay otro motivo mucho más a ras de tierra, ¿no? Y más accesible y más convincente para quien está en los comienzos de un camino de conversión. Y por cierto, ¿quién no está en los inicios de un camino de conversión? Y dice, bueno, o sea, a mí entonces no me toca porque yo llevo aquí más años que la tarara. No, puedes llevar aquí más años que la tarara, pero seguir en el inicio del camino de conversión. O sea, esto nos puede pasar a todos, ¿no? ¿Quién no está en ese inicio del camino de conversión? Bueno, no vamos a entrar en esto ahora. Pero bueno, quiero decir que hay otro argumento que está en los comienzos, ¿no? de un camino de conversión que puede ayudar para quien está en esos comienzos. Repito que es un motivo más rastrerito, más de tejas para abajo, pero bueno, puede también ayudar, ¿no? Y es que el estilo de vida anterior, el estilo de vida precedente, en un determinado momento se nos va a mostrar como, o se nos puede mostrar como contradictorio, frustrante, no solo porque nos impide vivir los valores de la fe de una manera auténtica, sino porque ni siquiera
satisface nuestras necesidades personales. No nos sirve para el Evangelio, pero tampoco nos sirve a nivel humano para ser felices, para estar satisfechos. Por lo tanto, consecuencia, no nos conviene vivir de esa forma, si está súper claro, ¿no? Ni desde el punto de vista espiritual, ni tampoco desde el punto de vista psicológico, ¿no? Esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Efectivamente, cuando se vive en función de las necesidades, lo más fácil es que antes o después haya un conflicto entre estas necesidades, ¿no? Si tú solamente vives para satisfacer tus deseos, tus apetencias, tus necesidades, antes o después esto va a acabar malamente y se va a liar. Por ejemplo, si un individuo quiere satisfacer la necesidad de ser el centro de atención para conseguir la estima de los demás, cosa que podría suceder, y al mismo tiempo siente la exigencia de ser amado, pues habrá ocasiones en que tendrá que decidir cuál de las dos necesidades va a satisfacer. La de sobresalir a una costa de los demás, por encima del mundo entero, dar la nota por encima de todo el mundo y que todo el mundo me quiera, me haga caso y tal, o la de depender afectivamente de otros, ¿no? Entonces, pues aquí se ve claramente un conflicto. ¿Qué quiero mejor? ¿Que me quieran? ¿O que me admiren? Y eso mismo también puede entrar en conflicto, ¿no? Y bueno, además, esto sucede siempre, la satisfacción de estas necesidades, o sea, de las más significativas, pues yo qué sé, necesidades de qué tipo, pues yo qué sé, de dependencia afectiva, de exhibicionismo, de brillar, de ser un poquito el epicentro del mundo, de dar la nota, de que nos valoren mucho externamente, o sea, que van a pensar, que van a decir, que piensen bien, que no decepcionar a nadie, dejarlo todo bien. O también, por ejemplo, necesidades, pues yo qué sé, de agresividad, ¿no? De soltar. Bueno, pues antes o después esto va mal, porque todo eso no sacia la sed, sino que por el contrario crea una profunda insatisfacción, o sea, incrementa la sed. ¿Por qué? Porque cada vez uno se siente más, más dependiente, más esclavo, porque cada vez esa necesidad pues, de desahogar la agresividad, de dependencia afectiva, de reconocimiento, de exhibicionismo, de valoración de los demás, pues todas esas necesidades cada vez se vuelven más exigentes, es como una especie de droga, ¿no? O sea, la necesidad se vuelve más exigente, el listón va subiendo, la dosis tiene que aumentar progresivamente porque la satisfacción dura cada vez menos, la frustración es mayor. Pues sí, porque antes yo para sentir que me querían me bastaba hasta aquí, para sentirme afectivamente bien. Ahora ya voy más lejos, cada vez me siento más insatisfecha, esto ya no me basta, entonces tengo que subir hasta aquí arriba para sentirme un poco satisfecha. Y al final esto dura muy poco, es muy efímero y ya tengo que ir al paso siguiente. Entonces es una trampa en la que cada vez la dosis de lo que necesitas, pues yo qué sé, de exhibicionismo, de dependencia afectiva, de valoración externa, de lo que sea, la dosis tiene que ser mayor y el resultado, la satisfacción, dura menos tiempo, ¿no? Entonces entra en un bucle de esclavitud, de dependencia, que eso es tremendo, tremendo, tremendo. Eso destroza a las personas, las aliena porque les quita la libertad, ¿no? Y en esto que estoy diciendo, que es una cosa muy, muy, muy humana, en esta fase probablemente ni siquiera es necesario ser santos, ¿no? O sea, basta con ser un poco listillos, un poco perspicaces, un poco espabilados, lo suficiente para comprender que continuar viviendo de esa manera va mal, resulta perjudicial, te hace daño, te está destrozando. O sea, no es que quiera ser santo, es que no puedo vivir toda la vida así, como con el mono, ¿no? Como un drogata que cuando no tiene la dosis acaba fatal. ¿Por qué? Porque el nivel de frustración va subiendo, va subiendo, va subiendo y al final uno acaba estallando, acaba haciéndose daño, acaba ansioso, acaba fatal. Entonces esto hay que pararlo, ¿no?
Es importante llegar a esto que estoy diciendo, llegar a esta constatación, convencerse de esto. Y muchas veces pasa que no nos convencemos de ello, no lo creemos, no nos fiamos hasta que lo experimentamos en la propia piel, hasta que lo vemos con los propios ojos, descubriendo esas trampas, porque al final son trampas en las que todos, más o menos, antes o después, de una manera u otra, caemos. En este punto, convencerse por sí mismo de la inutilidad de algo es mucho más eficaz, sin duda, que cualquier imposición externa. Es cuando nos sentimos desengañados de aquello que parecía prometernos la felicidad, ¿no? Lo que antes nos traía irresistiblemente, ahora ya deja de hacerlo. Comienzan a desagradarnos las viejas costumbres. Las cosas de antes se vuelven estiércol, se vuelven basura. Las que anhelábamos tanto antes ahora nos parecen pérdida, nos parecen nada. Todo esto pues es importante, ¿no? Y por eso esta es la fase de la desestructuración, porque en el momento en que el sujeto comprende que debe destruir, siente la necesidad de echar por tierra esa estructura con la que sostenía su vida. Comprende esto y dice, es que no puedo seguir así, no quiero seguir así, ¿no? Llega Dios, el trascendente, y te desafía, ¿no? Ese desafío del trascendente y la experiencia del propio fracaso, del fracaso de un determinado estilo de vida, que dices que no puedo seguir viviendo así toda mi vida, crean en él, en el sujeto, una exigencia, una necesidad urgente, profunda, verdadera, sincera, de cambio. Pero es necesario que vayan juntos, a la par, el desafío espiritual y la experiencia psicológica, ¿no? El individuo no se puede romper, ¿no? El espíritu por la psicología, pero el otro va todo junto en la misma dirección, ¿no? Debe ir, porque si no va en la misma dirección, que a veces pasa eso, es cuando de verdad se puede uno romper y llegar a desequilibrar, ¿no? Pero bueno, el individuo siente en este momento, cuando lo entiende y así, la necesidad profunda de liberarse de todo aquello que le esclaviza. Dices que no puedo seguir así y no quiero seguir así. Ya, basta, hasta aquí, se acabó. ¿Vale? En el momento en que llegamos a este punto, el individuo puede comprender que esa liberación implica un cambio existencial, no un cambio de cualquier manera, sino yendo al fondo, a los criterios de fondo, a esos criterios con los que ha construido su vida, con los que ha edificado su vida, ¿no? Y es, evidentemente, es una fase negativa bueno, pues que nos tiene que llevar a un cambio profundo, también en lo exterior, ¿no? A abandonar costumbres que hemos tenido durante muchos años, a renunciar a esas gratificaciones, a esos consuelos, a esas compensaciones que hasta ahora nos parecían lícitas, nos parecían normales. Nos tiene que llevar también a romper ciertos vínculos, ¿no? Y por supuesto a rechazar las ilusiones, dejar de vivir en la mentira, en la ciencia ficción, pisar la tierra, abrazar la verdad. Y bueno, pues también hay que decir, esto es importante entenderlo bien, que el camino de la conversión no es una cura de belleza espiritual, ni un simple y vago, así como un reajuste general. Voy a ver si me recoloco todo y organizo de nuevo mi vida porque tengo alguna cosilla que no va bien, a ver si ya lo coloco. No es un reajuste, no es un tratamiento de belleza, sino que es una verdadera transformación, es una verdadera metamorfosis, un verdadero renacimiento
y por tanto, para renacer, primero hay que morir. Muerte. Se necesita mucho valor, muchísimo, pero se necesita valor para todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero se necesita más valor todavía y más fuerza para la fase siguiente, para la fase subliminal, ¿no? Para caminar a través del desierto. Pero bueno, esto lo veremos ya en el próximo vídeo.